Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien y vamos a ponernos entonces en la presencia del Señor para que sea Él el que nos guíe, el que nos acompañe en este tiempo que vamos a dedicar a reflexionar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, para cumplir tu santa y divina voluntad. Amén. En tus manos, Señor, ponemos este encuentro. Tú eres el que nos ha llamado, el que nos ha convocado a compartir como hermanos este rato. Te rogamos que aquí todos unidos con la Madre, estemos en oración, estemos dispuestos a recibir de ti el Espíritu Santo para que sea el que nos guíe, el que nos lleve por aquel camino al que nos has invitado de la vocación franciscana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara, rueguen por nosotros. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tal y como se habían enterado en su momento, aquí en el convento tuvimos la visita indeseable, la visita del COVID. Bueno, tuvimos un hermano que estuvo, que fueron 18, 19 días metido en la habitación. Gracias a Dios, a pesar de que tenía enfermedades preexistentes que pudieron haber complicado las cosas, pues gracias a Dios, digamos que se portó amable el dichoso bicho. Y bueno, sí tuvimos que correr en algún momento para que lo inyectaran o algo por el estilo, pero no requirió ni ir al hospital ni nada por el estilo. Entonces, digamos que ya acabamos el tiempo de cuarentena y digamos que volvimos a circulación, pero sí invitarlos a todos de verdad a cuidarse muchísimo. No es lo mismo oír hablar del dichoso COVID que tenerlo en la casa. O sea, no es agradable, se los puedo asegurar, el tener un hermano pues tosiendo continuamente a lo largo del día o incluso en la noche. Y sí, aparte de que se maneja pues un nivel importante de tensión, de presión, no deja de ser un poco, no deja de asustar pensar que ¿cómo se llama? Que la visita que nadie quiere puede estar en la habitación de la par. Pero bueno, gracias a Dios, pues, pudimos salir adelante de esto, agradecerles a todos, pues, las oraciones y todas las ayudas y colaboraciones que nos llegaron. De hecho, reflexionábamos con los postulantes, acá con los muchachos, cómo la promesa de Jesús se cumple de una manera asombrosa. Aquello de que definitivamente pues nada nos va a faltar, ya que junto con las persecuciones pues vendrá todo aquello que sea necesario para la vida. Y sí, ya hubo un momento en el cual pues tuvimos que hablar con alguna gente para decirles que tuviéramos calma, que muchas gracias por los ofrecimientos de ayuda, pero ya teníamos la despensa taponeada de comida, de alcohol, de un montón de cuestiones. Pues bueno, gracias a Dios que ¿cómo se llama? Que se ocupa, que nos tiene presentes aún en medio de todas estas situaciones. Bueno, entonces, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos trabajar un poquito este tema que vamos a compartir hoy. Vamos tomando en cuenta que estamos finalizando el mes de mayo, pues vamos a reflexionar un poco siempre sobre el tema de la Virgen María, partiendo de lo que se llaman los dogmas marianos. Dogma, entendemos por dogma, verdades de fe que la Iglesia proclama, no simple y sencillamente para que sean conceptos, ideas o enunciados que tengamos que memorizar, que defender
o que agarrarnos a bibliazos y a patadas con otras denominaciones cristianas para defenderlos. No, no, para eso no son los dogmas. Los dogmas son verdades de fe que nos ayudan a nosotros como hijos de la iglesia a mantener viva la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver un poquito los 4 dogmas marianos que están proclamados por la iglesia. No vamos a hacer una clase de mariología. No, no pretendo eso. Para eso, pues, ocuparíamos mucho más tiempo y otro tipo de encuentro. Pero la idea es, a partir de lo que nos dicen estos dogmas, reflexionar un poco, implicaciones prácticas para nuestra vida. Para eso vamos a recurrir no solo a algunos textos sanfranciscanos, sino también a una catequesis del Papa Francisco de este año, una catequesis del 24 de marzo. Como ustedes saben, el Papa Francisco ha venido desarrollando una serie de catequesis sobre la oración cristiana. Pues bien, para esa fecha hizo una reflexión sobre María como modelo, como compañera de oración para los cristianos. Y desde ahí, pues vamos a ver un poquito también los dogmas y sus implicaciones para nuestra vida. Bueno, tal y como se los dije, hay 4 dogmas que la Iglesia ha proclamado en relación con María. Los vamos a ir viendo en su orden de aparición, en su orden de proclamación. El primero de ellos, que en ser declarado, fue el dogma de la maternidad divina. María, Madre de Dios. Estamos hablando hace referencia a este dogma, la fiesta que celebramos el día 1 de enero. Todos los 1 de enero es fiesta de precepto porque se recuerda a María como la Madre de Dios Hijo, la Theotokos. Yo sé que alguno oye esto de Theotokos y le suena, no sé, como a virus, como a bacteria, como estafilococo, cualquiera de estos otros, pero estamos hablando en griego de una palabra que lo que nos muestra es a María como la Madre de Dios. Este dogma es el más antiguo en cuanto a lo que se refiere a su proclamación. Ha sido una verdad de fe para los cristianos prácticamente desde el primer siglo. O sea, desde todos los tiempos se ha tenido claro a María como la madre de Jesús, a Jesús como Dios y por ende a María como madre de Dios. No obstante, lo que es la definición solemne de este dogma lo vamos a ubicar en el año 431, siglo V, en el concilio de Éfeso. Concilio que está representado por ese mosaico que vemos en pantalla. Para ese año 431 se define como verdad de fe. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo el concilio al respecto, que María es la Madre de Dios. Y esa verdad de fe fue proclamada, fue proclamada ahí y fue confirmada luego por otros concilios universales, como son el concilio de Calcedonia y los concilios de Constantinopla. ¿Qué es lo que dice esta verdad de fe? Según el concilio de Éfeso, se definió: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Vemos esas formulaciones tan propias de esa época de la iglesia. Sea condenado, sea maldito, sea expulsado aquel que no crea, que no comparta esta verdad de fe. En su momento, por aquellos años, pues había toda una serie de herejías, toda una serie de pensamientos teológicos que, ¿cómo se llama? No veían de manera adecuada, no contemplaban de manera acertada a Jesús y su naturaleza. Entonces, había quienes decían que Jesús no era Dios, que Jesús era criatura y demás, y vamos a ver en estos primeros siglos gran cantidad de herejías. En este concilio, se define con claridad que al ser Jesús
Dios, al ser el Verbo encarnado, María, al ser su madre, es la madre de Dios. Y es muy interesante, como en todas estas verdades de fe relacionadas con la Virgen, se ha dado algo muy concreto. El pueblo creyente lo ha proclamado mucho antes que se hayan definido las verdades de fe. Es interesante porque si ustedes se fijan, recordamos el Ave María en sus dos partes, la primera de ellas pues tomada del Evangelio, prácticamente en su totalidad. Y la segunda es parte de la oración del pueblo de Dios. Se dice que cuando los padres conciliares estaban reunidos en este concilio de Éfeso, afuera el pueblo con antorchas recitaba lo que hoy conocemos como la segunda parte del Ave María, el Santa María, Madre de Dios, pidiéndole igualmente que ruegue por nosotros. Entonces, este es un dogma que es podríamos decir que es el dogma central en relación con María. María como Madre de Dios. Si revisamos cualquiera de las otras declaraciones dogmáticas en relación con la Virgen, vamos a ver que todas ellas se han definido en virtud de los méritos de Cristo, por ese hecho de ser María, la Madre de Dios Hijo. Y por eso es entonces tan importante que tengamos este dogma presente. María como madre. Eso es algo que es fundamental, fundamental. De hecho, hay muchos teólogos modernos que tratan de llamar la atención de los cristianos de que si bien es cierto, es algo simple y sencillamente digno de contemplación y demás, el hecho de que María sea la madre de Dios. Algo que es fundamental y que no podemos olvidar es que al ser un Dios encarnado, estamos hablando de que María fue una madre, o sea, fue una mamá. Y en esto recordemos cómo San Francisco, pues, contemplaba de una manera muy cariñosa, de una manera muy ardorosa, ese hecho de que Jesús hubiese recibido de María el haberse hecho uno de nosotros. Francisco decía con claridad que a María le agradecemos profundamente el haber hecho a Dios, al Hijo de Dios, uno de nuestros hermanos. Entonces, ese hecho de María como madre. Y bueno, el hecho de que María sea madre de Dios, pues obviamente la hace digna de un gran cariño, de una gran veneración, de un gran respeto, de un culto por parte del pueblo de Dios. Pero esto no hace que ella sea, no hace que sea alguien lejano a nosotros. Es madre en todo el sentido de la palabra. Si ella es madre del Dios hecho hombre, es madre de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, pues obviamente es madre de todo el cuerpo místico de Cristo, tal y como lo vemos con claridad y lo vamos a recordar más adelante en el momento de la crucifixión. Está ella a un costado de la cruz y recibe a Juan como su hijo y en Juan a todos nosotros. Entonces es muy importante que el hecho de que contemplemos a María como Madre de Dios no haga que la veamos como alguien lejano, como alguien que no esté cerca, que no sea capaz de comprender nuestras situaciones, que no sea capaz de tocar, de palpar nuestras realidades. No veamos nunca en María a alguien que, ¿cómo se llama? Que tenga miedo de ensuciarse con nuestro barro. No, ella, María, es una criatura. Es una criatura y aparte de ser la madre de Dios, sigue siendo hermana nuestra. Como bien canta la escritura, es el orgullo de nuestra casa. Francisco, recordemos que contemplaba a María, y esto lo conversamos en el último encuentro que tuvimos, desde una perspectiva eminentemente trinitaria. Recordamos, la contemplaba como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y es importante que nosotros como franciscanos nos planteemos algo que San Francisco nos va a decir en la carta a todos los fieles.
Nosotros, cada uno, a pesar de las diversas circunstancias que vivimos y de ser quienes somos, todos estamos llamados a ser madres de Dios. Y en relación con esto, una anécdota. Ahora en estos días que estuvimos cuidando al hermano que estaba aquí enfermo, con los postulantes vacilaba yo porque a mí me tocó estar atendiendo algunas cuestiones en relación con el hermano y recordábamos con los muchachos cómo San Francisco decía que los hermanos debíamos ser madres los unos para los otros. Bueno, en nuestro caso, pues madres bien feas tenemos en las fraternidades franciscanas, pero bueno, este, el Señor, el Señor, al llamar a los hermanos, pues no se fija en la belleza materna que podamos tener, pero estamos llamados a, ¿cómo se llama? A tratar al otro, a cuidar al otro con esa ternura. Y Francisco, reitero, había dicho con claridad que nosotros, todos los fieles, estamos llamados a ser madres de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo madres, esposos, hermanos y madres. Recordamos en la carta a los fieles cómo nos explican en qué consiste esto. Nos dice, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos cuando por el Espíritu Santo se une el alma fiel a Jesucristo. Somos ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre que está en el cielo. Madres cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo, por el amor y la conciencia pura y sincera. Lo damos a luz por la santa operación que debe iluminar a los otros con el ejemplo. A Jesús lo damos a luz en medio de nuestras fraternidades a través de las buenas obras, a través del amor. Y esto es un elemento importante que debemos tener presente. ¿María es la madre de Dios? Sí, efectivamente. Y cada uno de nosotros está llamado igualmente a darlo a luz en medio de nuestra familia, en medio de nuestra fraternidad, en medio de nuestra sociedad. Vamos a ver un segundo dogma, el dogma de la perpetua virginidad de María. El dogma de la perpetua virginidad de María proclama que María es virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. En buena medida se deja claro, se busca poner de manifiesto para la contemplación de todos el hecho de que Jesús ha nacido sin intervención de varón. Es el Hijo de Dios y el Hijo de María. Este dogma fue proclamado en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Esto no quiere decir que la iglesia no lo creyera desde antes, ya el pueblo fiel lo creía, pero es propiamente en este concilio cuando se proclama esto como verdad de fe. Y vamos a ver que hay toda una serie de documentos eclesiales que hacen referencia a este hecho. Entre ellos el Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Lumen Gentium, en el número 55, al referirse a la Virgen María, que este documento habla de María de una manera exquisita, la presenta como parte del pueblo de Dios. María es, ya lo decíamos, es la madre de Cristo, es la madre del Dios hecho hombre, pero es hermana nuestra. Y nos va a decir Lumen Gentium que María es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Entiéndase, Dios con nosotros. Y el Catecismo de la Iglesia Católica igualmente va a retomar esta verdad de fe. Y nos va a decir que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró su integridad virginal, la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la aipartenos, la siempre virgen. Ahí estamos en el numeral 499 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Este es un dogma que nos invita a contemplar de una manera sencilla, de una manera sosegada, la grandeza y la humildad de ese Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno de nosotros a través de la vía de la normalidad, naciendo de la joven doncella de Nazaret. Un tercer dogma mariano que es sumamente querido por parte de la familia franciscana es el dogma de la Inmaculada Concepción. Creo que este es una de las verdades de fe que más se conoce, que mayor devoción suscita en el pueblo de Dios. Podemos ver, por ejemplo, pueblos como el pueblo nicaragüense que se encuentra consagrado todo completo, es la patrona del país, la Inmaculada Concepción. Este dogma específico de la Concepción Inmaculada de María lo celebramos el día 8 de diciembre. Aquí este es uno de los dogmas que ¿cómo se llama? Mayor difusión ha tenido igualmente en el arte. Este dogma fue proclamado por... Bueno, espero que el movimiento telúrico no haya tenido víctimas. Ok. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, por el Beato Pío IX, el día 8 de diciembre de 1854. ¿Okay? Vemos que es un dogma que se proclamó en una época bastante reciente. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Tan reciente es que vemos que de este Papa tenemos fotografías, que lo estamos viendo en pantalla. Esta proclamación se hizo a través de la bula Ineffabilis Deus, en la cual se estableció lo siguiente. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Creemos que ha sido revelada por Dios. Por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Vemos varios detalles en la declaración. Primero, hace referencia esta declaración a una doctrina que había sido conocida, que había sido creída por el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, y de eso es testigo la familia franciscana. Vamos a ver ahorita un momento al beato Juan Duns Escoto, que fue uno de los grandes teólogos, el doctor Sutil, que va a dar toda una argumentación teológica apoyando el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí en la pantalla pues tenemos una representación de la proclamación del dogma, esto en una sala que forma parte de este fresco que estamos viendo, está en una sala que forma parte de los museos vaticanos. Les decía que este es uno de los dogmas más conocidos, uno de los dogmas más apreciados y que genera mayor devoción en el pueblo. En buena medida, esto se ha dado por toda una serie de representaciones artísticas exquisitas, bellísimas. Sí, es muy difícil contemplar, por ejemplo, tenemos ahí en pantalla por lo menos a una de las Inmaculadas de Murillo, y es prácticamente imposible verla y no sentir una devoción, un respeto, un cariño filial por la madre. Simple y sencillamente aquí tenemos otras representaciones de la Inmaculada Concepción y podemos ver auténticas bellezas en la historia del arte.
Pero, como alguna vez lo habíamos dicho, los artistas representan aquello que ellos consideran, aquello que sienten que va a transmitir el sentimiento religioso a aquellos que van a ver su obra. Y por mucho tiempo es interesante, y esto ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, al ser el pueblo cristiano un pueblo iletrado, pues los catecismos que la gente leía, comillas, los catecismos que la gente leía, eran las obras de arte que se veían en los templos. Bueno, en relación con este punto, es importante que tengamos algo presente. Estas representaciones de esta hermosa doncella vestida de blanco y celeste y demás, que conocemos como la Inmaculada Concepción, en realidad no están, digámoslo así, transmitiendo adecuadamente a qué nos referimos con la Inmaculada Concepción. Hay quienes ven estas imágenes y lo que se imaginan es a María embarazada de Jesús luego de la Anunciación. Y ahí estaríamos hablando de la Inmaculada Concepción de Jesús, no de la de María. Si nos, ¿cómo se llama? Al dogma, al texto del dogma, habla del primer instante de la concepción de María. Estamos hablando de esto, no de ¿cómo se llama? De la mujer vestida de sol que nos dice el Apocalipsis. Lo que nos está diciendo el dogma es que María, desde el primer momento de su concepción, al unirse el óvulo de Santa Ana con el espermatozoide de San Joaquín, María fue concebida sin la mancha del pecado original. De hecho, me hacía a mí mucha gracia cuando la profesora de Mariología en la universidad, la doctora Deyanira Flores, nos hablaba en relación con esto, que nos decía que en los templos, cuando se dice la imagen de la Inmaculada Concepción, pues algo como lo que tenemos en pantalla, lo que deberíamos ver. Pero bueno, ciertamente a los artistas les resultó, digámoslo así, más fácil o más bonito presentarnos a la joven doncella de Nazaret vestida de blanco y celeste que ¿cómo se llama? Pintar esto. Aparte de que muchos de los grandes artistas que pintaron a la Inmaculada, pues en aquel tiempo no tenían los conocimientos de biología que tenemos hoy. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Sigamos disfrutando las hermosas inmaculadas que encontramos en nuestros templos, pero tengamos presente que es a esto a lo que está haciendo referencia el dogma específicamente. Aquí tenemos en pantalla a Juan Duns Scott, un hermano menor que un gran teólogo, profesor en la Universidad de París, entre otras universidades, que hizo toda una elaboración teológica en la cual explicaba, daba base para que se pudiera sostener el dogma de la Inmaculada. En su momento es muy interesante, hubo toda una oposición por parte de algunos sectores cultos dentro de la iglesia que decían que no se podía sustentar el dogma. Entonces es muy interesante porque en su momento pues se dio toda una pugna entre franciscanos y dominicos en relación con el tema. Los franciscanos decíamos que sí, los dominicos decían que no. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con esa idea específica. El punto es que, bueno, en la imagen que tenemos a uno de los costados, pues vemos a la Inmaculada triunfante montada encima de su carroza y vemos como cochero a Juan Duns Scott. De hecho, esta pintura es bastante discreta. En Colombia hay una, después tengo que buscar la fotografía, por ahí la tengo, para mostrárselas. El carruaje de que va a llevar a Duns Scott de la Inmaculada, lo que va pisando es una serie de dominicos con hábito que están en el suelo. Pero bueno, ya esos son pleitos de familia que no vale ahora la pena recordar. Aquí lo importante es el hecho de que se establece por parte de Juan Duns Scott, el doctor Sutil, que ciertamente María es preservada del pecado original por los méritos de Cristo. Cristo es el Salvador de todos, incluida su madre.
¿Y qué es lo que dice Juan Dulce Escoto? Bueno, a todos nosotros, a todos los mortales que nacemos con el pecado original, el Señor nos salva quitándonos aquel pecado. En el caso de su madre, en lugar de quitar una mancha, lo que nos dice Juan Dulce Escoto, tratando de exponer la, de exponer el dogma, lo que dice es que Jesús lo que hizo fue preservar a su madre. O sea, que simple y sencillamente, igualmente por los méritos de Él como Salvador, de su muerte y resurrección, simple y sencillamente nunca fuera manchadas, sino que no hubiera tenido en ningún momento esa experiencia. Y bueno, ahí tenemos una frase famosa en relación con este dogma, dicha por Juan Dulce Escoto. Pudo, convino y luego lo hizo. Dios es Dios, podía hacerlo. Convenía hacerlo porque iba a ser la madre de su hijo y lo hizo. Eso como una explicación muy concreta de toda una exposición que hace Juan Duns Escoto al respecto. Y finalmente tenemos un cuarto dogma mariano. Un dogma que es bastante reciente. El dogma de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Aquí es importante que tengamos esto claro. Este dogma fue proclamado en el siglo XX. ¿Ok? Estamos hablando de que este dogma en concreto no tiene ni 100 años de haber sido proclamado. De hecho, muchos de los que están aquí ya habían nacido para ese momento. Se proclamó el 1 de noviembre del año 1950 por parte del Papa Pío XII. Pío XII pues tuvo un pontificado bastante complicado. Sabemos que en su pontificado pues se vivió toda la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y ya luego con la paz para el año 1950 vamos a tener la declaración del dogma. Vamos a leer qué es lo que dice propiamente al declarar el dogma la Constitución Munificentissimus Deus. Los nombres en latín son algo tremendo. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el dogma en sí? Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Vemos que es hermosamente expuesta esta verdad de fe. Y esta es una verdad de fe que a nosotros, a todos los cristianos, debe movernos a una gran esperanza. Debe movernos a una gran esperanza porque nos muestra cuál es aquel destino al cual todos nosotros estamos llamados. Estar completos, íntegros, unidos eternamente al Señor. Y bien, por los méritos de Cristo, se ha definido por parte de la Iglesia, no por los méritos de la Virgen, por las virtudes de ella, que las tenía y enormes, pero no es por eso, es por los méritos de Cristo que el Señor la ha preservado de la corrupción del sepulcro. Y eso, como les digo, pues debe movernos a todos nosotros a una gran esperanza, a una gran fe en aquella vida futura que se nos ofrece a todos. Pues bien, podríamos eventualmente
decir simple y sencillamente, bueno, qué lindos los dogmas marianos. Pues sí, son bonitos, son bonitos. Pero más allá de que sean bonitos o de que sean feos, lo importante es ver de qué manera estos dogmas nos ayudan a comprender ese papel que María está llamada a ejercer, a desarrollar en la vida de todos nosotros los cristianos. Los cristianos y particularmente los católicos, pues nos ufanamos de que no estamos huérfanos, de que aparte de un Dios que es Padre, que nos ama con corazón de madre, igualmente tenemos una madre que es la madre de Jesús, que Él nos la ha dado a todos. Pues bien, es importante entonces que reflexionemos un poquito sobre ese papel de María en nuestra vida. Y como les decía, para eso vamos a referirnos a una catequesis del Papa Francisco de fecha 24 de marzo de este año que está corriendo. Bueno, como les decía, el Papa está hablando en este ciclo de catequesis sobre el tema de la oración cristiana. Y este es un tema que es fundamental para nosotros. Un cristiano que no ora, como muchas veces puede pasarnos, es un cristiano que está muerto, solo que nadie lo ha notificado. Entonces, el Papa ha venido reflexionando sobre cómo ha de ser esa oración, como ese aire, como esa respiración de nuestra vida cristiana. Y bueno, el Papa ha señalado como punto de partida que el camino principal de la oración cristiana es la humanidad de Cristo. El hecho de que el Verbo se haya hecho carne, el hecho de que Dios mismo se haya hecho uno de nosotros, es aquello que nos da la confianza típica de la oración cristiana. No tendría sentido esa confianza, esta forma de relacionarnos con el Señor, si el Verbo no se hubiese encarnado. El Verbo se encarna y nos hace un gran regalo a todos. Nos regala, nos dona en el Espíritu Santo su relación filial con el Padre. Entonces, es a partir de Jesús que vamos a entender todo lo que tenga que ver con la oración. Cristo es el mediador. Es el puente que cruzamos, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Eso lo dice expresamente el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral número 2674. Cristo es el único redentor. Y siento que el Papa ha hecho énfasis en algo que es importante que tengamos claro. No hay corredentores con Cristo. Cristo es el mediador por excelencia. Él es el mediador. Cada oración que nosotros elevamos al Padre es por Cristo, con Cristo y en Cristo. Todo, ¿cómo se llama? Todo se va a realizar gracias a la intercesión de Jesús. El Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a todo tiempo y a todo lugar, siendo que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvados, tal y como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículo 12. Jesucristo entonces, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, de esa única mediación de Cristo es que van a tomar sentido y valor las otras referencias que el cristianismo encuentra para su oración y devoción, en primer lugar, en la Virgen y en los santos. Sabemos, esto es algo que yo supongo que todos lo conocemos, que existen tres tipos de culto. La latría, la adoración propiamente dicha, que es exclusiva de Dios. La hiperdulía es una veneración particular, especial por María, la Madre de Dios, y la dulía, que es una veneración por los ángeles y los santos. Bueno,
Pues es de esa única mediación de Cristo que toma sentido propiamente esta devoción por María y por los santos. En el caso de María hablamos de hiperdulía, es una veneración más grande que la que se le tiene a los ángeles y a los santos. ¿Eso por qué? Por razones obvias. Es la madre de Dios hecho hombre. En pantalla ya tenemos unas representaciones orientales de la Virgen María. A este tipo de representación se le llama la odigitria. Tal vez más de uno debe estar diciendo, ¿qué cosas más raras está diciendo Fray? Bueno, esto de odigitria lo que significa es la que indica el camino. Vemos que son representaciones de María con su hijo Jesús y todas ellas tienen algo en particular. El hecho de que María con una de sus manos, ¿qué es lo que hace? Señalar a Jesús. Señalar cuál es el camino. Entonces, María en la oración del cristiano ocupa un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque es la madre de Jesús, es la madre del Dios hecho hombre. Ella es la que constantemente nos está mostrando el cual nosotros estamos invitados, por el cual nosotros estamos llamados a transitar. Entonces vamos a ver cómo María generalmente en la iconografía cristiana la vamos a ver siempre en relación con su hijo, en función de él. Los ojos de María, sus manos, su actitud completamente son un catecismo viviente que vive y apunta siempre al fundamento, al centro que es Jesús. María está totalmente dirigida a él, totalmente. Y aquí el Papa va a hacer una afirmación que tal vez a alguno puede que asuste, pero no tiene esa finalidad. ¿Qué es lo que nos dice el Papa? Dice que esto es así hasta el punto que podemos decir que es más discípula que madre. Obviamente, el papel de María como madre incuestionable, nadie lo va a negar. Pero que alguien pretenda decir que María no era discípula de su hijo, pues simple y sencillamente no ha entendido por dónde van los tiros. Efectivamente, María es el modelo de la discípula, el modelo de la seguidora de Jesús, el modelo en el cual todos y cada uno de los cristianos debemos vernos, debemos revisarnos para ver cómo estamos cada uno de nosotros eventualmente viviendo este camino de seguimiento. María entonces está totalmente dirigida a Jesús. María es por excelencia discípula de Jesús. Y bueno, eso de que María nos señala el camino, de que María es discípula, de que María nos muestra hacia dónde tenemos que trabajar, pues bueno, simple y sencillamente nos basta con ver las bodas de Caná. Ahí María, en los evangelios, se registra un dicho suyo que es básico y que nunca debemos nosotros ni subestimar ni olvidar. María diciendo, hagan lo que Él les da siempre a Cristo. Es la primera discípula. Y bueno, los dogmas marianos, pues sí, muy bonitos, exclusivos de María. Pero estos dogmas han sido declarados no por los méritos suyos, sino por los méritos de su Hijo, por ese camino al cual ella permanentemente nos muestra y nos indica que tenemos cada uno de nosotros que ir. Entonces, este es el rol que María ha ocupado, el rol que María ocupó durante toda su vida terrena y que conserva para siempre. María, ¿cómo se definió a sí misma? Dijo que ella era la humilde sierva del Señor. Ese es el mayor piropo, aparte de Madre de Dios, que le podríamos dedicar a nuestra madre. El hecho de ser ella la humilde sierva del Señor. Tanto es así que vemos que en los evangelios prácticamente desaparece.
Luego de las bodas de Caná, pues va a ser ya propiamente al pie de la cruz donde vamos a encontrarla. En las bodas de Caná, pues tiene un papel fundamental. Gracias a ella, pues Jesús hace el primero de sus signos. Y luego la vamos a ver aparecer ya propiamente al pie de la cruz. Cuando todos han abandonado a Jesús, la madre está allí. Y bueno, estando en la cruz, Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia. Eso en el momento en el cual la encomendó al discípulo amado, que recordamos que el texto bíblico nos dice que a partir de ese momento la recibió en su casa, la llevó a vivir con él, cosa a la cual cada uno de nosotros estamos invitados. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cada vez que se hace referencia al discípulo amado, el autor sagrado no está hablando solamente del discípulo Juan o del apóstol Juan, sino que esta fórmula del discípulo amado invita a todos y cada uno de los creyentes, de los que escuchaban el Evangelio o de los que lo leen, son invitados a través de esta fórmula a poner allí su propio nombre, por lo cual hay una invitación concreta para cada uno de nosotros, para invitar a vivir con nosotros. Sabemos que el Evangelio según Juan era de los favoritos de San Francisco y él tuvo muy claro esto de llevar a María a vivir a la casa. Y ciertamente vamos a ver cómo en todo momento, en esa contemplación que tiene Francisco del misterio de Jesús y propiamente de María, vamos a ver cómo la ve como su primera compañera, maestra y demás en esa vida sin propio a la cual él se sintió invitado. Entonces es muy importante que todos y cada uno de nosotros revisemos cuál es ese papel que María tiene en nuestra vida. Simple y sencillamente, cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero con la Virgen no me llevo, eso suena fatal y la verdad deja entrever que hay cosas que el cristianismo no se ha entendido. Pero cuando alguien dice, yo soy franciscano, pero no soy mariano, simple y sencillamente, bueno, aquello es como ver una rana con afro, simple y sencillamente no se entiende desde ningún punto de vista. Obviamente, Francisco tenía esa devoción totalmente teocéntrica en relación con María, pero la tenía dulcemente siempre presente. Bueno, entonces es importante que cada uno de nosotros tenga muy presente el hecho de que María es la madre de la iglesia. Al ser la madre de la cabeza, es la madre de todo el cuerpo místico de Cristo. Todos nosotros tenemos en ella una madre y eso nos lo recuerda la oración mariana más antigua que existe. Tal vez alguno podría decir Ave María. Bueno, el Ave María se fue formando. Obviamente la primera parte está en el Nuevo Testamento, la otra el pueblo de Dios la fue formando. Pero hay otra más antigua que esa segunda parte, que es el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Es la oración mariana más antigua que se conoce. Y efectivamente, todos y cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué? A ponernos bajo el manto de María, a dejarnos cuidar, a dejarnos proteger por ella. Porque bueno, ella pues nos recibió como hijos en el Calvario. En ese momento en que nos recibió, pues obviamente esa es de ese momento en adelante su misión. Tanto es así que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues la vamos a ver rodeada de todos los amigos de Jesús, orando por la venida del Espíritu Santo. Y desde entonces, valiente encargo le dejó Jesús. Luego de la embarcada que ella le pegó en Caná, pues le devolvió el favor con nosotros. Desde entonces ella ha estado muy, muy ocupada. ¿Qué? Cuidando de nosotros, sus hijos. Entonces, Jesús nos ha encomendado a ella y ella nos cuida, no como una diosa, porque no lo es humana, no como corredentora, porque no lo es, el redentor es Cristo, sino como madre. Muchos títulos podemos darnos a María, pero el más hermoso de ellos, aparte del de sierva del Señor, será específicamente
el de Madre de Dios. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha orado a María. Ha orado, la ha reconocido como aquella que intercede por nosotros ante su Hijo. Y la ha llamado con títulos sumamente hermosos. Llena de gracia, bendita entre las mujeres, estos títulos sacados propiamente del Evangelio. E igualmente en la segunda parte del Ave María vemos claramente el título de Theotokos, de Madre de Dios, que tal y como vimos fue luego confirmado, ratificado por el Concilio de Éfeso. Es importante, muy, muy importante, ya que Jesús nos la ha dado como madre, que nosotros la dejemos ejercer como tal. Muchas veces, simple y sencillamente, pues como les decía, tratamos de vivir nuestra vida cristiana al margen de ella. Bueno, no va por ahí la cosa. Todos y cada uno de nosotros, al igual que los discípulos, que los apóstoles, estamos invitados a contemplar el misterio de Jesús, partiendo de la compañía de la madre. Hay quienes dicen, no, mire, yo una cosa como el rosario no la rezo, eso es algo tremendamente aburrido. Bueno, definitivamente si se hace sin fe y por costumbre, y mucho. Pero hay algo que es importante. El rosario es una oración eminentemente contemplativa. Si nosotros creemos que rezar el rosario es simple y sencilla, perdón, creemos que rezar el rosario es simple y sencillamente repetir y repetir y repetir lo mismo, no hemos entendido qué es el rosario. Juan Pablo II nos lo decía de una manera muy hermosa. Cuando rezamos el rosario, lo que hacemos es contemplar el misterio de Cristo a través de los ojos de la Madre. Y a eso es a lo que se nos invitan. Es importante, entonces, que nosotros dejemos ejercer a María esa maternidad. Muchas veces nosotros, simple y sencillamente por nuestras autosuficiencias, creemos que nosotros tenemos el control de todo y que no la podemos jugar solos. El Papa Francisco, en medio de toda esta experiencia de la pandemia, ha sido muy claro en recordar que María ora por nosotros, intercede por nosotros en las situaciones concretas de la vida e igualmente en el momento final. María, que como madre, como primera discípula, quiere acompañarnos, quiere que todos y cada uno de nosotros pues caminemos hacia Jesús de la mejor manera. Y para eso se ofrece a acompañarnos. El Papa, en haciendo referencia a toda esta situación tan dolorosa que estamos viviendo con la pandemia, nos recuerda algo. Al igual que María estuvo con su hijo Jesús en el lecho de muerte de José, nos recuerda el Papa que María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que dejan este mundo. E incluso nos va a decir algo que nos debe llenar de esperanza. Si alguno se encuentra solo y abandonado, ella es madre. Está allí cerca, como estaba junto a su hijo cuando todos lo habían abandonado. María ha estado presente en los días de la pandemia, cerca de las personas que han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está siempre ahí, siempre junto a nosotros con su ternura materna. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes. Yo por lo menos ya entro con cierto miedo a las redes sociales en estos días porque, no sé, se han convertido como en un saco de malas noticias. Muerto por aquí, muerto por allá, enfermo por aquí, enfermo por allá. Y muchos de esos enfermos a los días se convierten en muertos. Entonces, en medio de toda esta situación que podría hacernos sentir que perdemos pie, que nos podría hacer sentir que nos quedamos sin esperanza o que en ocasiones nos dejemos llevar por el miedo y demás, es importante recordar la presencia de la madre. Muchas veces creemos o pretendemos que por el hecho de creer, por el hecho de tener fe, vamos a estar exentos de las experiencias dolorosas. Bueno, esa no fue la experiencia de Jesús de Nazaret. Bastante dolor le tocó enfrentar en la vida. Tampoco fue la experiencia de María. Pero tanto uno como el otro
nos muestran que esas son experiencias que estamos invitados a no vivir solos. Y por eso es muy, muy importante que en medio de la incertidumbre que en todos estos días o en todo este tiempo hemos venido manejando y sobre todo ahora que ha recrudecido el tema de la pandemia, importante que volvamos nuestra mirada a ella que está dispuesta a acompañarnos, a ella que está dispuesta a caminar con nosotros. Nos recuerda el Papa que todas las oraciones dirigidas a María no son oraciones en vano, que la mujer del sí, que acogió con prontitud la invitación del ángel, responde también a nuestras súplicas, escucha nuestras voces, también las que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen fuerza de salir, pero que Dios conoce mejor que nosotros mismos. Yo no sé ustedes, pero no es extraño que eventualmente en medio de esta situación que estamos viviendo, haya momentos en los cuales orar no sea fácil o en los cuales el orar no sea algo que se concretice en palabras. Bueno, María como madre y todas las que son madres conocen esta experiencia. Con solo volvernos a ver, con vernos a los hijos, saben qué es lo que nos está pasando. Yo no sé las mamás de ustedes, pero por lo menos la mía me medio vuelve a ver y me dice, ¿qué le pasa? Y yo no le he dicho ni media palabra. ¿Y usted cómo sabe que me pasa algo? Y su única respuesta es, pues, ¿usted quién lo parió? Lo parió, usted pasa algo. Y por lo menos en el 95% de los casos tiene razón. Bueno, con María pasa exactamente igual. María nos conoce, conoce aquello que tenemos en el corazón y nos escucha como madre. Y como buena madre, María nos defiende en los peligros. Ella está ahí para defendernos. Hoy, temprano, me encontré estas imágenes que me han gustado realmente muchísimo. De hecho, no sé si ustedes las habían visto, son representaciones medievales de la Virgen. En la primera de ellas vemos a una madre hincada rezándole a la Virgen por un hijo. Es una historia bastante interesante. Cuentan, es una historia de la Edad Media, que esa madre estaba harta de las travesuras del hijo y le pidió al diablo que se lo llevara y que el diablo estuvo dispuesto a complacerla. Cuando lo vio venir, pues se dio cuenta de la metida de pata que se había pegado y comenzó a rezarle a la Virgen. Y bueno, que la mujer contó que vio a la Virgen, que agarró un garrote y le dio al diablo de lo lindo. Bueno, nuestra madre está para defendernos. La otra vez vi una persona que estaba en un pleito con unos protestantes, pero era una cosa tan impresionante. Yo digo, criatura, ¿pero qué es ese pleito que tenés vos con esta gente? Es que estoy defendiendo a mi madre. Pues perdóname, pero tu madre está para defenderte a vos. Más bien, ciertamente pedimos respeto para ella y si no hay respeto para ella, pues dejamos la conversación si es del caso. Pero en realidad quien nos defiende es ella. María nos defiende en los peligros. Ella se preocupa por nosotros. Sobre todo, nos defiende de nosotros mismos, cuando muchas veces quedamos atrapados por nuestras cosas y nos dejamos robar el sentido del camino. Y ponemos en peligro no solo nuestra salud, sino incluso nuestra salvación. María está entonces siempre ahí. Pero no solo eso, María está rezando siempre por nosotros, rezando incluso por quien no reza, rezando con nosotros. ¿Por qué? Por una razón muy simple, muy sencilla, porque ella es madre y las madres son así. Bueno, va a depender de nosotros, entonces, si queremos vivir según nuestras propias posibilidades, según nuestras autosuficiencias, que sabemos cómo puede acabar esa historia, o si bien nos abrimos a esta madre, a esta intercesora, a esta amiga, a esta hermana que el Señor ha puesto en nuestro camino. San Francisco lo entendió. La tuvo por modelo, la tuvo por intercesora. Y sabiendo, y esto lo digo por los frailes, no por ustedes, sabiendo toda la manada de locos que venía detrás, pues puso a la orden bajo la protección de la madre. Pues bueno, si nuestro hermano Francisco tuvo eso tan claro, me parece que nosotros pues no deberíamos ser quienes, ¿cómo se llama? En este sentido, pensemos
lo contrario. Bueno, esto era lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran compartir en relación con el tema. Ahí está habilitado el micrófono para los que quieran compartir. Fray, Sí. vieras que, muchas gracias, bueno, Robert, de la OFS San Luis Rey, estuvo muy interesante el tema y algo que me llamaba la atención fue algo que yo pensaba en un inicio también. Yo antes era de que yo decía, qué pereza rezar el rosario, porque lo hacía exactamente lo que vos dijiste, ¿verdad? Para mí era algo como repetitivo. Yo decía, prefiero rezarle una oración y ya, ¿verdad? Nada más. Pero en determinado momento empecé a vivir el rosario. ¿En qué sentido? En el que vos decís, ya yo empezaba entonces no solamente a rezarlo, sino que a meditar verdaderamente lo que me estaba diciendo cada misterio. Y es curioso porque ahora más bien me hace falta cuando no lo hago. No lo hago todos los días, pero sí por lo menos mínimo unas 2, 3 veces por semana. Si hay alguna semana que por A o por B no lo hago, ya me hace falta más bien. Ok, ¿no? Y había un santo por ahí, no recuerdo bien cuál era, que alguna vez le dijeron que el rosario era largo. Y él dijo, no, el rosario no es largo, lo que pasa es que la devoción es corta. Ese es el problema muchas veces. Entonces, el rosario incluso es una oración que nos dispone, nos prepara el camino ¿para qué? Para luego de que has rezado el rosario, entrar, qué sé yo, a una lección, una contemplación de la palabra. Eso te ha sosegado, te ha tranquilizado, te ha puesto en sintonía. Y es una forma de contemplación que es realmente hermosa, muy, muy hermosa, y que es, de la verdad es que muchos santos, muchos santos nos la han recomendado. La otra vez vacilaba con uno de los muchachos que me decía, Fray, San Francisco rezaba el rosario, no, porque no existía en la época de él. O sea, no, todavía no lo conocían, pero probablemente lo habría hecho si lo hubiera conocido. De San Francisco pasaba rezando todo el día, pero bueno, siento yo, una herramienta sumamente valiosa que tenemos a disposición e incluso cuando tenemos eso presente, que es para contemplar y no simplemente para repetir lo mismo, cambia totalmente la perspectiva. Eso es cierto, Rod. Buenas tardes, hermanos. Para mí, el rosario meditado es algo tan hermoso y a veces no me alcanza el tiempo mientras voy repitiendo las Ave Marías para contemplar ese misterio que estoy meditando en ese momento. Siento que es algo tan agradable, tan hermoso, porque tuve un tiempo en que había dejado de rezar el rosario. Lo sentía como decía usted, hermano, cuando no se medita, se hace repetitivo y no se medita, entonces se hace como largo. Pero en realidad, cuando pude saborear cada misterio, me di cuenta que no me alcanzaban las Ave Marías para terminar de contemplar ese misterio que estaba haciendo en ese momento. Yo siento que nuestra madre de veras, a mí me pasa con mis hijos, cuando llega alguno que yo lo veo medio tristón, dije yo, ya algo está pasando. Y bueno, voy directamente a preguntarle, bueno, ¿qué está pasando? Pero si esa preocupación de uno, y si nuestra madre, que está al lado de Jesús, que vivió su vida con él, que pudo contemplarlo y amarlo tantísimo, ella siempre estará solícita con nosotros también para escuchar nuestra oración y pedirle al Señor, a su Hijo Santísimo, por aquella intención que tenemos. Muchas Buenas, gracias. Sí.
Buenas tardes. Tengo una pequeña duda. Si Jesús es el único intercedor o mediador de nosotros hacia el Padre, entonces nosotros no tenemos que pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros ante el Padre, sino solamente a Jesús. Ok, lo que estamos hablando es de que Jesús es el único redentor. Ujú. Ok, sí, es el único redentor. Pero ciertamente, tal y como nos lo decía el Papa, desde Jesús como redentor, como ese Dios encarnado, es que encuentra sentido ese culto que tenemos hacia María y hacia los santos. Pero no porque ellos sean redentores, sí, interceden por nosotros, pero el único redentor es Jesús, eso es un hecho. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, hermanos. Buenas Fray, tardes. sí, en esto de la oración más antigua de María, ¿qué estudio hay? ¿Cómo se llegó a ella? ¿A dónde estaba? ¿O cuál es la historia? Si la sabe. Gracias. Ya. Ok, en relación con ese punto se lo puedo mandar a Fanny porque hay artículos escritos sobre el tema para, ¿cómo se llama? Para que lo puedan leer ahí con más calma. Pero sí, efectivamente es por estudios que se han hecho en relación incluso con escritos antiguos que se han encontrado, textos en los cuales ya venía escrito el Bajo tu amparo. Ahorita le mentiría si le digo de qué fechas son y demás, pero se los puedo enviar a Fanny que ella se los haga llegar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí viene. Inclusive, bueno, hace unos días, a principios de mes, tuvimos un encuentro interesante como Fraternidad Nacional porque meditamos cada día el rosario, ¿verdad? Pero no lo hacíamos completo, sino que hacíamos la meditación de las virtudes de María. No lo hicimos con los misterios. Entonces me llamaban y me preguntaban, ¿cuáles misterios vamos a hacer tal día? No, es que no vamos a hacerlo con los misterios, sino contemplando las virtudes de María. Entonces, María, la mujer de la escucha, María, la mujer servidora, María, la mujer obediente, en fin, vimos cinco virtudes de María, con una reflexión desde la palabra, contemplando inclusive esa oración de Francisco tan hermosa, ¿verdad? De las virtudes. Y entonces, cómo nosotros a veces estamos ya tan mecanizados que olvidamos la esencia de rezar, que tiene que ser a través de la meditación, no a través del rezo simple. Y entonces fue muy interesante porque para muchos fue así como, ¿qué es esto tan raro, verdad? Porque se hace de esa manera. Entonces es también una forma de ir meditando en la palabra y a partir de la figura que es María para nosotros. Y fue una experiencia muy bonita. Sí, incluso hay toda una serie de formas sobre las cuales podemos rezar el rosario. La más tradicional es hacerlo sí, con los misterios y el rezo de las 10 Ave Marías. Por ejemplo, hay quienes lo hacen, enuncian el misterio, leen el texto bíblico, dejan un rato de silencio y en vez de 10 Ave Marías hacen 5, por ejemplo. O tienen más tiempo, hacen las 10, no hay ningún problema, hay varias formas. Pero lo importante es entrar en ese ejercicio de contemplación. En el chat de acá, de ahorita de Zoom, ya les puse el artículo. Si lo quieren, ahí lo pueden bajar, lo pueden leer. Para que eventualmente pues puedan profundizar en relación con ese tema. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera compartir algo. Bueno, yo por sí voy a compartirles algo de esa experiencia que uno tiene a veces con María y con las diosidencias que se dan. Allá por el año 1982, hace ratillo de eso, ¿verdad? Yo asistí a misa
a la iglesia de San Pedro. Misa de 11, ¿verdad? En medio de las lecciones de la universidad en la mañana y las lecciones de la tarde. Y digamos que por el mes de octubre, más o menos, me encuentro con unos muchachos que querían que compartiéramos el rezo del rosario. Y se generó una experiencia muy bonita que se alargó durante 2 años más, por lo menos en lo que yo estuve participando, meditando el rosario de diferentes formas. Incluso se nos acercaron hermanas, hijas de María Auxiliadora, que estaba el hogar ahí cerquita, y otras hermanas que les llamó la atención de que estábamos llegando ahí. Incluso personas que no tenían una fe muy profunda, pero al ver que salíamos, digamos, ya tarde, porque salíamos eso, a veces salíamos a las 3 de la tarde, comenzando a las 12 del día de rezar. Y le llamó la atención, entonces comenzaron a acercársenos. Y decíamos, no, estamos rezando el rosario. Y eso generó en ellos también una posibilidad de acercarse más a María. Yo creo que eso es una parte de la evangelización que nosotros mismos generamos con esa experiencia. Nos ayudó a crecer, nos ayudó a profundizar nuestra fe y nuestro amor a María, ¿verdad? Siendo todos jóvenes, ¿verdad? Creo que esa es una situación que podríamos decir que de alguna manera ella ha ido calando en nosotros. Y ayer precisamente con la hermana Mari, que por ahí está, estábamos compartiendo un poco el artículo 9 de la regla y estábamos viendo esta experiencia y comentando un poco también acerca de los dogmas y las advocaciones de la Virgen, ¿verdad? Y mucho de lo que usted incluso ahora comentó, lo estuvimos comentando nosotros, entonces eso son diosidencias, ¿verdad? Porque de alguna forma han ido profundizándose de alguna manera entre nosotros. María, muchas gracias porque reafirma un poco más lo que estuvimos comentando. Mucho gusto. Bueno, si no, entonces le agradecemos a Fray Antonio, ¿verdad? Por este espacio que nos ha regalado y sobre todo por ese interés por colaborar tanto con la Orden Franciscana Seglar a nivel nacional, ¿verdad? Para el Secretariado de Formación es un orgullo, un placer tenerlo entre nosotros, ¿verdad? Y recordarles a los hermanos que una vez que esté editado el video, pues, se va a subir al canal de YouTube para que los que no han podido compartir, pues puedan tener acceso a él. Sí, agradecerle, Fray Antonio, de verdad, en todo lo que vale. Vamos a seguir orando, ¿verdad? Por toda la comunidad y por nosotros también, para que el Señor siga haciéndonos instrumentos de esa alegría, de esa esperanza en medio de estos momentos difíciles y que nos sigamos acompañando unos a otros, ¿verdad? En este caminar. Claro que sí. Nos regala la bendición. Bueno. El Señor esté con y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, mucho gusto en haber podido compartir con ustedes. Ahí nos confiamos en sus oraciones y cualquier cosa, ahí estamos a la hora. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Muchas Igualmente. gracias a ustedes, hermanos, también. Que estén muy bien. Igualmente, Hasta hasta luego. luego.